Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Hoy de esos días que toca volver a decir aquello de intentemos la tranquilidad. Estamos en unos momentos complicados, hay muchos frentes abiertos, pero hoy un día donde hemos visto este quinto aniversario y esta ruptura de ese minuto de silencio, esos insultos a los familiares de las víctimas del atentado de Barcelona. Sabemos que la ira, los cabreos y todas esas cosas son a veces hasta diríamos necesarios, pero nosotros tenemos que intentar, y lo hemos dicho siempre en este canal, mantener la calma y estar por encima de esas cosas, que son unos hijos de su madre, ya lo sabemos, que están en muchos casos con una necesidad psiquiátrica grave, ya lo sabemos, pero no debemos por ello perder los nervios ni ponernos a su bajo nivel. Vamos a empezar hablando obviamente de este homenaje que ya avanzamos anoche, que iba a ser una continua acusación contra el CNI de unos mentecatos. Vamos a analizar ese tema primero, luego nos iremos a un tema curioso que es los enfrentamientos, podríamos decir nuevamente, entre la Casa Real y el Gobierno al tenor del tema de Leonor, donde el Partido Popular ha metido baza jugando un poco, que será el siguiente tema, a poner un poco más tensa la relación Casa Real Gobierno, y algunos dentro del Partido Popular no entienden que la prioridad del Partido Popular ahora sea quedar bien con la Casa Real en vez de preocuparse por los problemas de los españoles. Bueno, nosotros tampoco lo entendemos, sinceramente. Son de esas cosas extrañas de la política que hace compañeros de cama cuanto menos sorprendentes. Luego nos iremos a que hay dos expresidentes que van a firmar el indulto al señor Griñán. Decimos señor, podríamos decir condenado Griñán, porque fíjense, un hombre condenado por robar el mayor robo de un partido político en España, y nada más y nada menos que González y Zapatero apuestan por su indulto. Sorprendente, vamos a decirlo así. Nadie parece que en algunos partidos cree en la justicia. Luego nos iremos a los movimientos que llevamos esto llevamos meses explicándolo, pero que parece que se están empezando a poner cada vez más sobre la mesa. Y es los movimientos en el País Vasco para intentar mover del escenario al PNV. Recordemos, Podemos presiona al PSOE para que junto a Bildu, en un tipo de tripartito, vamos a llamarle así, echen a la calle al PNV. Hombre, el PNV lleva gobernando, hubo una impasse aquel obviamente del Partido Socialista, pero ha estado gobernando prácticamente a sus anchas, y es de la misma forma que Convergencia era en su momento en Cataluña la ultraderecha más rancia de Europa. Pero claro, Bildu, Podemos y los socialistas, que saben que se van a la cama con quien sea con tal de gobernar, pues no sabemos exactamente qué futuro le espera al País Vasco. Pero en todo caso, sí que es un movimiento interesante porque pone en entredicho los acuerdos del PNV con el PSOE a nivel nacional, y puede ser interesante seguirlo. Luego nos iremos a ver que ya han salido algunas encuestas donde se da de que Vox pierde escaños tras la salida de Macarena. Se cifra de momento en 2 escaños los que perdería, un dato curioso. Y los movimientos de Vox, que parece que está decidido ahora, no sabemos si tras la salida de Macarena, porque ya en eso no montaba la estrategia, a atacar a Feijóo. No sé, se hace extraño, porque eso les confiere una imagen de perdedores ya. Lo normal sería atacar pues al presidente del gobierno si quieren hacer oposición, como habían hecho en muchas ocasiones. Parece que en Vox andan un poco perdidos. No deja de ser, parece ser, otra gran familia donde todos los que están son los que están y los que no están no van a estar jamás porque no tienen la sangre de los que están. Cosas de esas curiosas que pasan con ese partido. Luego nos iremos a un dato interesante, que es que se prevé que en agosto la afiliación a Seguridad Social bajará más nada menos que en 187.000 personas, casi 200.000, con lo cual ya parece que tenemos la recesión, parece que tenemos los problemas antes incluso de finalizar agosto. Las mentiras tienen patas cortas y parece
que en este caso es otro ejemplo. Y por último haremos un viaje internacional, pero hoy lo haremos diferente. No vamos a hablar ni de Mali, ni vamos a hablar de Ucrania, ni vamos a hablar de Afganistán, ni vamos a hablar de China y Taiwán, que parece que eran los temas de las últimas semanas. Vamos a hablar de, curiosamente, que un medio como la BBC en el día de hoy ha tenido en la portada dos noticias de España, ¿sí? Que no es algo habitual en la sección de Europa. Una, el incendio con 10 heridos graves, según la información del tren que se metió en medio del incendio, que denota, vamos a decirlo con claridad, una incapacidad de quien estuviera gobernando, en este caso el gobierno de España. Y dos, el famoso vídeo del robo en directo de Barcelona de la Playa. Fíjense que ambas noticias inciden directamente en la comunicación exterior de España y no dan precisamente una gran imagen del país. Ponemos un ejemplo antes de entrar ya en los temas del día para hacerse una idea. Imagínense ustedes que ven el vídeo de un tren que se dirige hacia un incendio, la información, perdón, que se dirige a un incendio y lleva a 10 heridos graves, pongamos, yo qué sé, en Grecia, por decir algo, y un vídeo que están robando en una playa griega directamente en directo y nadie hace nada. Pues la imagen que tendrían de Grecia al ver ese mismo día esos dos impactos de comunicación sería bastante lamentable. Pues esa es la imagen que está empezando a salir de España por el mundo. Ya no somos nada más que un momento de vídeo, o un momento de hazme reír, o un momento trágico en las noticias internacionales. Cosas cuanto menos curiosas. Y estamos hablando de la BBC, no hablamos del diario con todo el respeto, del diario de Albuquerque, ni hablamos del diario de Toronto, ni yo que sé qué, hablamos de la BBC. Pues si les parece empezamos con ese movimiento que hemos dicho de intentar llamar un poco a la calma con eso que ha pasado hoy en Barcelona. 5 años de los atentados de Barcelona. Ayer intentamos explicar con bastante detenimiento que hoy iban a acusar al CNI de prácticamente haber organizado el tema y nosotros insistimos, gracias al CNI, y otros servicios de información, se evitó unas auténticas masacres, hay que decirlo con claridad, y solo la incompetencia de las fuerzas de los Mossos d'Esquadra, no diremos la palabra permitió, digamos que no anuló los riesgos en aquel día fatídico. Todo empezó, lo decíamos ayer, la noche de Alcaná, cuando casualmente, vamos a dejarlo ahí, explotó aquella casa y a partir de ahí, pues es lo malo de tener ciertos mecanismos de seguridad en manos de incompetentes como son los Mossos, como son los mandos de los Mossos. Nosotros siempre hemos sido bastante fieles, sabemos que hay muchos Mossos a pie de calle que hacen un trabajo excepcional, pero los mandos son lo que eran, unos incompetentes, trapero que luego salvó el cuello por sus acuerdos divertidos o menos divertidos, en fin, cosas de esas que pasan. Y la realidad es que dijimos que hoy iban a intentar reventar el acto, no pensamos que tuvieran tan poca vergüenza ni estuvieran tan sumamente enfermos, vamos a decirlo así, para incluso llegar a insultar, como ha pasado en el minuto de silencio posteriormente, a los familiares de los muertos. Y a todo ello ha aparecido la máxima representante de Junts con su lacito amarillo, la señora Borràs, la que está imputada a la Trapis, llamada así en muchos entornos. Recordemos que troceaba contratos para darle a un amigo que luego fue detenido por tráfico de drogas y que ya hemos dicho aquí, que nadie piense que, perdón la vulgaridad, que se lo tiraba. No estamos hablando de eso. Suponemos el amigo sería drogadicto, pero tampoco era subnormal. Y la realidad es que parece que hay otras historias ahí detrás para hacer esos apaños, y donde una parte de ese partido que debería estar, creemos algunos, por ser cercano a la ultraderecha más rancia de Europa, debería haber estado prohibido antes que otros partidos, pues algunos elementos subversivos, hay que decirlo así, pues han dedicado de ese partido a insultar
oyen bien, en el minuto de homenaje y posteriormente a los familiares de los muertos en el atentado. Nosotros entendemos que cuando uno ve esos vídeos, han corrido unos cuantos, hemos puesto incluso nosotros, creo que un par, cuando uno ve esos vídeos, uno entiende que, como decía un periodista de Barcelona, a uno de los que era más estúpidamente anormal, se dedica a tocar el violín o la guitarra, no sabemos muy bien qué, decía que le hubiera metido la guitarra por allí hasta llevarlo al clínico. Y entendemos esas reacciones, pero son situaciones donde hay que intentar mantener la calma. Sabemos que es muy complicado, pero esto lo hemos repetido en muchas ocasiones en temas de terrorismo, que por suerte, durante como no funciona este canal, ha habido muy pocas situaciones como esas. Pero siempre decimos lo mismo: si nos precipitamos todos, aunque tengamos ganas, aunque queramos meterle la guitarra por el culo, digámoslo así de claro, a ese elemento, o a la señora Borràs la queramos meter en la cárcel ya mañana, hay que intentar tener la mentalidad tranquila, porque en esas situaciones es donde realmente hay que valorar lo diferentes que somos de esa gentuza. Esa gentuza es que te da hasta... Saben que siempre decimos que da pereza hablar de Cataluña, en este caso da profundo asco hablar de esos personajes, incluida Laura Borràs, que ojalá, vamos a decirlo así, viendo lo de hoy, se pudra en la cárcel de una puñetera vez, porque uno puede ser sucio, uno puede ser zafio, pero prostituir la imagen de los familiares de los muertos en un atentado en directo en su quinto homenaje, hay que ser verdaderamente no de este mundo, hay que ser muy enfermo. Dicho lo cual, no ganamos nada, fuera de decir las realidades obviamente, en tirarnos a degüello, porque al final es lo que quieren, y nosotros siempre decimos lo mismo, y este canal ha intentado hacerlo y seguirá haciéndolo: mantengamos la calma, mantengamos las cosas tranquilas. Sabemos que hay mucha gente que cree que esto funciona por convencer a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que no. Esto funciona de generar confianza. Sabemos que hay mucha gente, por ejemplo, y hablamos de tendencias políticas, que va a votar, aunque pusieran a la cabra de la Legión, al Partido Socialista, por decir un partido, o va a votar al Partido Comunista, aunque pusieran a Hitler de candidato, o al revés, algunos van a votar al Partido Popular, o hasta Vox, aunque pongan a la Pasionaria en sustitución de Abascal. Pero esos no son los que reflexionan de política, esos son los idiotizados, podríamos decir, que van a votar siempre a lo mismo: la cabra, Franco, Mussolini, hemos dicho Hitler, pero da igual, tanto monta tanto, a la Pasionaria, a quien quieran. Porque es gente que no ha evolucionado mentalmente en toda su vida. Seguramente es gente que, ¿qué quieren que les diga? Pueden ser mejores, peores, más simpáticos, menos agradables, pero políticamente son un agujero negro. Y en ese aspecto, en Cataluña obviamente, tenemos al partido de Laura Borràs, Junts, en esa disyuntiva. ¿Que les puede pasar lo que sea? Siempre lo hemos dicho, siempre el culpable será España o algo español para ellos. Decía el personajillo ese que ha aparecido en muchos vídeos, es que yo he sufrido un atentado porque mataron catalanes. Y uno lo mira, y digo la verdad, y te da pena. Te da pena que haya gente de cierta edad enferma, que haya gente que no necesite ir a la cárcel, necesite ir a un psiquiatra. Y hay gente en la que no vale la pena perder el tiempo. Está claro que luego los partidos pactan con ellos porque necesitan mayorías, pero esto al final forma parte de un espectro que nosotros llamamos la educación. Quien toda su vida vota al mismo partido, pongan a la cabra de la Legión, a la Pasionaria o a Hitler de candidato, necesita educación.
necesita saber que en cada momento tiene que escuchar las oportunidades, en este caso hablamos de la política, e intentar, no que lo convenzca, sea convencido, para votar a alguien, sino que alguien le genere confianza. Si va a ese escenario ya diciendo que estos son malos, estos son no sé qué, pues no dejan de ser, curiosamente, como esos independentistas de hoy, que les da igual lo que pongas. Para ellos el único culpable, obviamente, era el CNI. Y nosotros lo explicamos ayer y lo insistimos hoy. Hemos recibido algún comentario diciendo que no había quedado muy explícito. Pues lo decimos explícitamente. Si no hubiera sido por el CNI y por otros servicios de información, cada uno que quiera entender lo que quiera, que estaban muy preocupados por lo que estaba pasando, ¿alguien de verdad se cree que no estaban esos elementos totalmente supervisados? Cerramos coma. Pues esas actuaciones la noche de Alcaná permitieron salvar muchas vidas. Oiga, que queda muy bien que explotara la bombona. A mí también me gusta ver películas los sábados a la noche. Y a veces simplemente hay que pensar que en estos servicios lo que no hay es ningún subnormal, lo decimos con claridad para que se entienda, y también es importante pensar que al final, lamentablemente, hay gente que tiene que tomar decisiones que algunos jamás entenderían por el bien de una mayoría. Recordamos lo de Al-Zawahiri, que fue eliminado hace unas semanas por 2 misiles estadounidenses, que algunos echó las manos a la cabeza, asesinatos de Estado, perdón, en fin, a veces hay que hacer cosas que obviamente hay mucha gente en este país que no está preparada ni para entender ni para hacer. E insistimos, gracias al CNI en particular, obviamente, pero a los servicios de información de otros países, pues seguramente más de un conocido de ustedes salvó la vida. Oiga, que los trabajos extraños a veces, mucha gente no quiere entenderlos. Nos parece bien. Que los critica, bueno, miren, no todo el mundo está en estas historias. También lo podemos hasta entender. Pero cuando uno sobrepasa los límites de insultar, apoyar a los que insultan, inventándose teorías estúpidas para intentar aglutinar a los pocos tarados que quedan a su vera, estamos hablando obviamente de Laura Borràs, pues realmente, ¿qué quieren que les diga? Que nos pongamos aquí a insultar, a decir cosas, no, algunos se retratan solos. Y lo de hoy ha sido el retrato final del independentismo radical de ultraderecha, de lo que era Convergencia, de lo que fue Convergencia y de lo que ahora ha quedado en ese grupo de familias de toda la vida, donde curiosamente, y nunca hay que olvidarlo, forman parte muchos de los jefes del Partido Socialista que miran con satisfacción lo que ha pasado hoy, porque fíjense que son asquerosos, que le sacan rédito político, porque ellos en el fondo lo que están buscando es la pelea entre Esquerra, que se ha desmarcado del tema como es normal, y no porque vayamos a ofender a Esquerra, ha sido el propio Rufián quien lo ha dicho, que miren que cuando lo dice bien, sino porque ellos están mirando otro objetivo, y están mirando una cosa que para ellos es básica, que es simplemente que reviente el gobierno de la Generalitat para que nosotros podamos entrar al mismo y reforzar ese pacto que tenemos
hasta finales del 23 con Esquerra en Madrid y convertir a Esquerra en el único representante del, según ellos, de esa Cataluña con voto y palabra a favor de los socialistas. Eliminar a Convergencia, eliminar los restos que quedan de ellos, y fíjense el detalle, que al final no los eliminan, se autoeliminan por su continua negligencia. Y el gobierno va cerciorando cosas por 7 lados, y según parece, como decíamos, las relaciones con la Casa Real, que ya saben que no son exactamente las mejores del mundo, recordemos esa tendencia del gobierno a intentar ningunearla, que la Casa Real, como nosotros pedimos hace unos meses, pues digamos así claramente, consiguió ningunear, digámoslo así, haciendo actos por todos lados, algo que parecía bastante obvio, que no depende de la relación con el gobierno, pues el enfado por la sacada del tema, según la Casa Real, de poner en el escenario el tema del juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor, lo que ha soliviantado a Podemos, que ha dirigido sus ataques nuevamente a la Casa Real, y la Casa Real no entiende por qué el PSOE saca en este momento ese tema para ser atacado. Bueno, no lo entiende. La Casa Real a veces debería entender las cosas bastante más sencillamente. Los criticamos en su momento y en este caso también pensamos que dar importancia a ciertas cosas, cabrearse por ciertas cosas, es el error que a veces cometen los ignorantes. Oiga, que baile lo que quiera bailar el gobierno con el tema ese. No es alguien de la Casa Real quien tiene que jurarlo. Como si lo jura mañana en su casa y hacen un vídeo y lo cuelgan en YouTube o lo cuelgan en Twitch. Hagan cosas. No esperen tantas órdenes de cosas que a veces no tienen por qué tener ningún tipo de orden. Y sorprende y cabrea, vamos a decirlo así, que todo ese follón que en principio entre nosotros pues no interesa a nadie, ¿a quién cojones le interesa todo ese tema? Pues el PP haya sacado carta para, algunos entiende, abrazar a la Casa Real. Y aquí es donde dentro del PP algunos pues se enfadan, porque dicen, oiga, pero que hay otros problemas que abrazar a la Casa Real, que estamos hablando de una chominada, lo explicábamos ayer. Y ese juego del PP, que parece más tendencia a satisfacer a las élites, como el caso de Cataluña, lo hemos explicado, que a satisfacer a lo que quieren los ciudadanos, pues empieza a preocupar en el Partido Popular. También es cierto, como nos ha recordado hoy, y nos ha hecho mucha gracia, 1, 2, 3, 4, unos cuantos tuiteros que parece que nos escuchan, hasta alguno nos ha citado que qué raro que te escuche González Pons. Digo, pues yo no sé si escucha al señor González Pons. Saludos si nos está escuchando por ahí. También saludos a todo el mundo que nos escucha, algunos incluso amigos de infancia. Y la realidad es que hoy el PP finalmente ha empezado a tocar temas, no diremos trascendentes, pero quizá importantes. Ha dicho que Feijóo no usará tanto el Falcon como lo hace Sánchez. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Feijóo, coño, di unas cosas un poco con más consistencia. Nosotros hemos dicho que dijeras eso, que dijeras lo de la casa, que no lo ibas a usar, que te vengas a la Ribeira Sacra, que por cierto hace un frío de cojones, estamos ahora aquí a 13 grados. Bueno, frío de cojones para ser agosto. Y la realidad es que parecen un poco tibios. Señores del PP, si no se escuchan realmente, cojan las cosas con un poco más de fuerza, que esto se llama comunicar, no se llama hacer el tonto, y parece que tampoco es tan difícil. Porque fíjense, que hasta cosas que parecen increíbles, por ejemplo, que González y Zapatero, Felipe González, antiguo presidente, y Zapatero, pues van a firmar el indulto a Griñán, la solicitud, que parece inaudito. Que dos expresidentes firmen el indulto a un señor que ha sido condenado por el mayor robo de la historia política en España, sí. Aquellos que votan socialista y que los van a votar toda la vida, quizá haya que recordárselo, que quien más ha robado en España no ha sido el señor Bárcenas,
que creo que todavía está pudriéndose por la cárcel. No, no. Han sido los señores del PSOE de Andalucía. Ojo, más que nada por si tienen algún interés en entenderlo. Aunque ya sabemos que da igual, mañana cabra la Legión o Hitler y votan socialista. En fin, son de esas cosas cuanto menos curiosas. De curiosas, pasamos a un tema que es curioso y menos curioso, que es esas iniciativas en el País Vasco que parecen tendente a reeditar aquello que pasó en Cataluña de un tripartito, en este caso Podemos, que presiona con Bildu, los amigos, ya saben de quién, y el PSOE, Partido Socialista de Euskadi. Todo para echar al PNV. A nosotros aquí íbamos a hacer un salto de análisis un poco raro. Nos entra un poco la duda existencial, porque saben que intentamos analizar política y no nos mojamos, pero hay que reconocer que el PNV es, junto a Convergencia, lo que era Convergencia, ahora Junts, la ultraderecha más rancia de Europa, más tradicionalista, más... Vamos, que las sueltas en el siglo XVI y cuadran perfectamente. Los señoritos, en aquella película, señorita, señorito, pues son estos. Y claro, ya han gobernado el País Vasco, menos aquel periodo breve que donde no estuvieron, pues prácticamente toda la vida. Y saben que esto al final es como todo, es como si nosotros hacemos 18 años seguidos el programa, pues acabaremos siendo gilipollas, porque diremos tonterías a patadas pensando que somos muy buenos. Y al final, la innovación, todas esas cosas, el aire fresco incluso va bien. Y en el País Vasco, pues parece que hay aire fresco poco. Y en ese sentido, la sustitución del PNV podría ser un movimiento interesante. Pero claro, vamos a decirlo con rotundidad, hombre. Viendo la experiencia de cómo gobierna Podemos con el PSOE, casi los más, que ya es muy triste decirlo, a lo mejor hasta gestionan mejor los de Bildu, total. Estuvieron ayudando 30 años a una organización terrorista y les ha funcionado hasta para acercar a los presos, a lo mejor ellos son los buenos y los listos de la película. Bueno, la realidad es que de listos tampoco tienen mucho. Y estamos en ese movimiento curioso, donde lo que se está jugando, como decíamos en el caso de Cataluña, con el caso del independentismo, y hay que insistir en este punto, no es, con todo respeto, el puñetero gobierno del País Vasco. Se está jugando nuevamente el gobierno central de España. El apoyo de Bildu al PSOE de Madrid. Y aquí hay un pequeño problema, igual que en Cataluña, que Esquerra apoye al PSOE de el triunvirato, vamos a llamarle Sánchez para que nadie ahora se desencaje, que apoya al PSOE del gobierno, pues tiene lógica, porque Junts no acostumbra a votar a favor del gobierno. Con lo cual, a los que no nos hacen caso les dejamos fuera y nos quedamos con los que nos apoyan. Pero en el País Vasco hay un problema, y es que Bildu apoya y el PNV apoya. Y en unos momentos como estos, donde las votaciones van a ir de uno o dos, pues cualquier voto es necesario. Por cierto, el otro día leímos en El País que salió un artículo diciendo que en la votación por el tema energético que habrá las próximas semanas, no sé por qué, hicieron un recuento y decían que Pablo Cambronero iba a votar que no. Y nosotros lo comentamos y dijimos, vamos, si no, no lo hemos ni hablado. Algunos idiotas de los medios no entienden todavía qué es la política. Y no entienden que para decidir un voto hay que primero leer lo que hay, estudiar lo que hay, y luego, posiblemente, se dirigirá ese voto al no. Pero hay que estudiar todo en estos momentos. Sabemos que hay mucho que ha llegado a la política para levantar la mano cuando le dicen que hay que levantarla, pero la realidad es que eso no funciona así con todo el mundo. Por suerte, claro, pues si no tampoco estaríamos allí. Pero lo que decíamos, que la importancia del País Vasco precisamente es que, a diferencia de Cataluña, los dos partidos implicados, al que van a putear y al que van a apoyar, están a favor del gobierno, con lo cual el gobierno tendrá que acabar decidiendo qué le interesa más sumar, si Bildu o PNV. Cuando ahí parece que es claro que le interesa más por número PNV, le entra la presión de Podemos, que también está en el gobierno, y dice, sí, pero yo quiero estar con Bildu. Y ahí es donde se forman esas tormentas curiosas que hay que buscar a veces siempre solución. Donde parece que no tienen de momento
buenas soluciones en Vox. Según unas encuestas ya pierden hasta 2 escaños, unos cuantos miles de votos tras la salida de Macarena, y no se acaba de entender la política actual de Vox, que parece que ahora, luego suponemos de los restaurantes Michelin, se van a ir contra fijo. Pues se hace extraño esto del tercero en votos se vaya contra el segundo en vez de contra el primero. Pues alguno dirá, no, es que es la política de derecha. Sí, vale, pero ellos son una escisión, con lo cual, quieras o no, tienen un fondo de base común al Partido Popular, y el enemigo parece que obviamente debería ser Podemos y el Partido Socialista, el gobierno, como habían hecho en muchas ocasiones, mucho incluso cuando estaba Macarena de portavoz en el Congreso. Son de esos movimientos que parece que lo único que van a hacer, dicho con todo el respeto, es llevar a una esquina a Vox, como llevamos diciendo hace tiempo, ir bajando gradualmente los diputados, ser necesarios obviamente para gobernar en estas, pero luego ser fagocitados nuevamente por el Partido Popular. Todo además en unas fechas que ya se está empezando a hablar de ese avance, entre comillas, de recesión, que se nota en el número de afiliados, que parece que va a bajar en agosto hasta 187.000 personas. Fíjense que se filtra días antes ya. Ya estamos saliendo del verano y parece que no ha sido ese verano extraordinario que nos querían explicar. Y sobre todo que va a venir unos meses muy duros y muy complicados. Los datos los vamos a empezar a ver a partir, creemos, la semana que viene, y vamos a ver por dónde se mueven las cosas. Sin lugar a dudas, nos viene un otoño muy duro. Y eso hay que saberlo, porque para eso hay que mantener la calma y la tranquilidad que decíamos al principio en todo momento. Aunque claro, uno se dedica a leerse la BBC o escucharla y ¡cum!, de golpe se encuentra la versión online que dos de los principales titulares reconoces las fotos. Uno, la entrevista en la playa de Barcelona, donde birlan a una persona en directo las pertenencias. Curiosamente la BBC, no sabemos por qué, tapa la cara a quien roba. No sabemos si por protección de datos. De son unos cachondos. Nosotros hemos explicado muchas veces que estudiamos el Erasmus en Londres y siempre nos apareció una gente súper cachonda, los ingleses. Pero bueno, en fin, yo con mi acento inglés me decían que era escocés, de las Highlands. Debía ser a lo mejor por el whisky, no lo sé, pero son de esas cosas cuanto menos curiosas. Y le han tapado la cara, pero claro, ¿qué imagen transmite eso de Barcelona? Pues que ojo, que te van a robar. Claro, tapando la cara no sabes bien qué te va a robar. Ahí a lo mejor no son tan listos. Suponemos es conducir por la derecha o por la izquierda. Y luego la otra, la del tren, los 10 heridos graves de ese tren que se ha metido en medio de un incendio, que demuestra obviamente la incompetencia del gobierno español. Pero ese es el mensaje que se está trasladando. Recuerden aquello de Marca España y todas aquellas historias. Pues parece que fuera de España pues nos empiezan a ver como hace 40 años. No solo nos falta el plan Marshall, que ahora es el plan Europa, los 140.000 millones, pero la realidad es que solo nos falta que un día el presidente, como en aquellas épocas, los años 60 de Franco, ¿se acuerdan? A los que tengan más edad, que cada día decían que habíamos inventado aquí algo para solucionar los problemas del mundo. Bueno, aquí tenemos a Yolanda Díaz, que cada día se inventa algo para decir que ha solucionado los problemas del mundo, en fin, y que le hacen mucho caso en Marte. Pero es curioso que volvemos a tirar la imagen de España y el gobierno no hace nada por solucionarlo. Porque al final este gobierno es que no tiene ni pajolera idea de dónde está metida. Y este gobierno con la pandemia lo gestionó fatal, con una crisis como la que nos viene, como diría alguien, que Dios nos coja confesados. Obviamente, a los que crean y a los que no crean, excepto, por ejemplo, los socialistas, los de voto único, pues a lo mejor esos no hace falta ni que los coja. Eso simplemente que un día se queden sin trabajo y que luego digan mierda. Pero no había que votar a la cabra de la Legión como candidato socialista. Pues se den cuenta con la dura realidad que las cosas a veces hay que pensarlas antes de decirlas. Porque la gente que no piensa, la gente que no da una vuelta a las ideas, no acaba evolucionando.
Y lo hemos explicado muchas veces. Hay gente en este país que por no cambiar seguiría yendo con la piedra, la rueda de piedra, seguiría haciendo fuego con dos piedrecitas, con tal de no moverse de su posición. Y hay que empezar a ser consciente de que estamos en el siglo XXI, en el siglo de la información, donde hay que espabilarse, hay que moverse, hay que hacer cosas diferentes, que no pasa nada, que no se cae nada. Si un día hay que levantarse, se levanta uno, y si un día hay que acostarse, se acuesta uno. Pero hay que ser conscientes de que estamos en tiempos de cambio. Y en los tiempos de cambio, todos debemos reflexionar y sobre todo, hay que dejar que los anormales, llamémoslo así, como lo que hemos visto hoy en Barcelona, pues oiga, que hagan lo suyo, pero no podemos perder los nervios en situaciones extremas. Al menos nosotros debemos intentar mantener la tranquilidad, intentar, como siempre decimos, mantener esa sonrisa para irnos a dormir, porque oiga, que ellos sean mala gente, que tengan problemas sociales en muchos casos, que tengan problemas psiquiátricos en muchos casos, debe darnos pena, pero no debe hacernos perder nuestra capacidad de observar el mundo y nuestra calma ante estas situaciones a las que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando y que al final, aunque algunos no lo crean, siempre tienen solución. Miércoles a viernes, mañana en principio si no hay novedad habrá programa solamente de noche y veremos ya el fin de semana cómo va. Seguramente sí que el domingo ya haremos programa y viernes o sábado depende de las circunstancias porque la semana que viene pensamos que ya se empezará a activar bastante más las cosas. Y como decíamos, vamos de cara a un otoño que empecemos a reír porque seguramente nos van a venir algunos días donde ni la sonrisa querrá salir de nuestra boca. Patreon, canal Transferencia, como siempre nos emplazamos a mañana y como siempre obviamente seguimos.